¿Cómo les va? Retomamos desde la clase anterior que estuvimos hablando del trabajo en las asociaciones, en sus formas de trabajo en relación de dependencia y voluntariado. Ahora vamos a quizás hablar de un tema más general, que en un principio estaba planeado metodológicamente para ser la primera charla que tuviéramos. La vamos a tener por otras razones en este momento, que es una especie de introducción y cuestiones básicas que ustedes deben saber de las asociaciones o entidades sin fines de lucro, como las asociaciones civiles y las fundaciones. Bien, es importante que ustedes conozcan qué es una asociación civil, qué es una fundación, para que en el caso de que no la hayan constituido todavía a su organización, sepan cuál es el mejor tipo para constituirla. Bien, y sepan cómo funciona, sepan cuál es la diferencia entre una y otra, y de esa manera van a poder lograr de una mejor manera sus objetivos. En general, toda asociación sin fin de lucro, como las entidades que seguramente ustedes han formado, que ustedes representan o que ustedes quieren formar, son asociaciones de personas que se juntan para cumplir objetivos tendientes al interés general o al bien común. Bien, hasta ahí todos los tipos legales que existen son iguales, porque todas son asociaciones de personas que tienden al bien común de una comunidad. Es decir, ustedes cuando se han juntado han tenido en miras el mejoramiento de su comunidad, el mejoramiento de sus vidas, de las de sus hijos, realizarse como personas, mejorar su entorno y su calidad de vida. Bien, bueno, estos son objetivos comunes que tienen todas las asociaciones sin fines de lucro. Pero la ley las distingue en concretamente tres tipos, y ya vamos a ver las diferencias que tienen, y como les digo, es importante que ustedes las conozcan para elegir el tipo que mejor se ajuste a sus necesidades. Básicamente hay tres tipos, como les dije, que son las asociaciones civiles, las fundaciones y las simples asociaciones. Ya vamos a ver las diferencias que tiene cada una de ellas. Vamos a empezar diciendo que, primero que nada, es importante que ustedes se constituyan legalmente en alguno de estos tipos. Bien, constituirse regularmente implica obtener la personería jurídica. Esto ya lo hablamos en el encuentro anterior. Es importante, ustedes, como lo hablamos en el encuentro anterior, no van a poder contratar ni empleados ni voluntarios si no están constituidos legalmente, es decir, si no tienen la personería jurídica en cualquiera de los tipos que vamos a ver hoy, pero tienen que estar constituidos legalmente. Otro de los beneficios que ustedes van a tener al constituirse legalmente en alguno de estos tipos que vamos a ver hoy es no solo el de poder contratar empleados o voluntarios, sino que también, lógicamente, van a poder poner los bienes de su asociación, de su organización, a nombre de la misma, sino va a estar a nombre de ustedes mismos. Bien, ustedes piensen que si adquieren un inmueble o que si le donan un inmueble en donde funcionar, o un vehículo, o un horno para cocinar, o lo que fuere, eso va a ser parte del patrimonio de una persona física si no está constituida la organización como persona jurídica. Es decir, va a tener que estar a nombre sí o sí de una persona. Entonces, cuando esta persona no esté o no quiera formar más parte de la organización, se va a llevar consigo el bien que fue donado o que fue adquirido. Entonces, necesariamente ustedes necesitan constituirse legalmente como personas jurídicas, es decir, obtener la personería jurídica bajo alguno de estos tipos. No van a poder contratar si no lo hacen, si no lo hacen tampoco van a poder tener bienes a su nombre. Y otra cuestión que es quizás la más importante es la cuestión de la responsabilidad. ¿Qué pasa con esto? Si hubiera algún inconveniente o algún problema, supongamos un ejemplo práctico, un accidente con alguna persona que presta servicios o que se sirve de los servicios que ustedes prestan,
en el predio de la asociación o con bienes de la asociación, supongamos un accidente de tránsito, un accidente de cocina o el accidente del tipo que fuere, ustedes al constituirse legalmente con personería jurídica, con alguno de los tipos permitidos por la ley, no van a ser responsables con sus propios bienes de los daños que sean causados. ¿Bien? Es decir, que van a limitar su responsabilidad a los bienes que existan en la organización para responder por esos daños. Y sus propios bienes van a quedar a salvo de los daños que se hayan causado. Entonces, como ya lo saben, ya se ha repetido innumerables veces, pero es bueno también que ustedes sepan el porqué de las cosas. Les han dicho y ustedes ya lo saben que es importante que tengan la personalidad jurídica. Bueno, ¿por qué? Bueno, para poder aceptar donaciones, para que los bienes estén a nombre de la organización y no a nombre de las personas que la componen, para poder contratar empleados voluntarios y para limitar la responsabilidad de los asociados. Bien, entonces, con la personalidad jurídica, en regla, ante cualquier problema, la asociación va a responder con sus bienes, quedando a salvo los bienes de los asociados. Bien, entonces esto como premisa general, es decir, la importancia de constituirse legalmente y obtener la personalidad jurídica. Bueno, como les dije, los tres tipos que la ley les da la posibilidad de constituirse son la fundación, la asociación civil y la simple asociación. Vamos a centrarnos primero en los dos primeros que mencioné, que es la fundación y la asociación civil. Vamos a ver las diferencias y semejanzas y vamos a dejar para el final la simple asociación. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia entre una fundación y una asociación civil? Hay muchas diferencias. Como les dije al principio, las dos tienen como objetivo el bien común y en principio, ya vamos a ver ciertos detalles respecto de esto, en principio no tienen fines de lucro. ¿Bien? Pero ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias principalmente son que en la fundación estamos en presencia de un patrimonio, es decir, de un conjunto de bienes que están dispuestos para el cumplimiento de un fin determinado y ese fin es relativo al bien común o al interés general, pero no cualquier bien común y no cualquier interés general, sino intereses que le interesa, valga la redundancia, al Estado mismo llevar adelante. Es decir, se trata de objetivos, de fines, de cuestiones que son inherentes al mismo Estado, son obligación del mismo Estado prestar estos servicios, atender estas cuestiones. Entonces es un bien común de una magnitud más elevada, si se quiere, de una importancia mayor, porque es al Estado mismo al que le interesa cumplir estos objetivos. Bien, ya lo vamos a ver con ejemplos prácticos de fundaciones y qué hacen estas fundaciones para que ustedes lo entiendan bien. Pero en principio, teóricamente, en teoría, es el bien común mayor como interés del Estado el que tienen las fundaciones. Entonces las fundaciones de alguna manera están a la par del Estado, ayudan o compiten, si se quiere, con el Estado mismo en el logro de ciertos fines, en la búsqueda de ciertos objetivos, como por ejemplo la salud, la educación, bien, la conservación del ambiente, del patrimonio. Por ejemplo, un ejemplo típico de una fundación es la Fundación Favaloro, o acá mismo en San Juan, la Fundación del Sanatorio Argentino. Las dos tienen como fin la atención de salud de personas con escasos recursos. La atención de la salud, el cuidado de la salud, es un fin al que tiende el Estado mismo. Es decir, el Estado es el obligado a cuidar la salud de la población. Y estas fundaciones tienen ese mismo objetivo, ese mismo fin. Bien,
y lo hacen con un patrimonio destinado a ese fin. Esa es una gran diferencia porque, por ejemplo, en la asociación civil, si bien también tiende al bien común, la ley lo expresa de una manera distinta. Dice, el objetivo de la asociación civil no debe ser contrario al bien común. ¿Qué significa esto? Que la asociación civil puede tender a cuestiones que no sean de interés del Estado satisfacer, ¿bien? Pero no deben ser contrarias al bien común. Entonces son cuestiones de interés general, son cuestiones que sin duda hacen al bien común, pero no al bien común en el nivel de la fundación, que tiende la fundación a cumplir funciones que el Estado debe cumplir, ¿bien? Sin reemplazarlo, sino complementándolo. En el caso de la asociación civil es distinto, porque tiende al bien común, pero en cuestiones que al Estado no le interesan, o no es que no le interesen, pero no tiene obligación de atender. Bien, por ejemplo, los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol son asociaciones civiles. Los clubes de fútbol, ¿qué hacen? O los clubes deportivos en general, ¿qué hacen? Promueven la actividad deportiva, la competencia de equipos en actividades deportivas, cosas que sin duda son cuestiones de interés general, de interés común, que tienden al bien común, que hacen un bien a la comunidad, pero no son obligación del Estado atender estas cuestiones, sino son cuestiones que la gente misma busca hacer y tienen fines de bien común. Bien, entonces ahí ya tenemos una gran diferencia. La fundación tiende al bien común en el mismo sentido que lo hace el Estado. La asociación civil también tiende al bien común, pero en cuestiones que no son inherentes al Estado mismo ni obligación del Estado cumplir, sino son de interés de los propios asociados y que no tienen que ser opuestas o contrarias al bien común o a los intereses del Estado. Otra cuestión distinta entre la fundación, otra diferencia que tiene la fundación y las asociaciones civiles, es el tema del lucro. Si bien en principio ninguna de las dos tienen fines de lucro, la fundación tiene prohibido el fin de lucro, ¿bien? No puede bajo ninguna circunstancia tener fines de lucro, es decir, que su objetivo sea tener ganancias. Por el contrario, la asociación civil, lo que dice la ley es que el lucro no puede ser su único fin, ¿bien? Es decir, que puede tener algún lucro. Nuevamente, vamos al ejemplo de los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol, generalmente los que están bien administrados y andan bien, tienen ganancias, ¿bien? Pero su finalidad no es obtener ganancias, como por ejemplo sí lo es las empresas comerciales, las sociedades comerciales, cuyo fin sí es o la obtención de ganancias para ser repartidas entre sus socios. Bien, supongamos que ustedes montan un negocio o abren una empresa o forman parte de una empresa, de un negocio. El fin de la empresa, el fin del negocio es la obtención de ganancias. Bien, en la asociación civil ustedes pueden obtener ganancias, pero no debe ser su fin principal. Bien, el ejemplo perfecto es el club de fútbol, y a nivel más local, si se quiere, las organizaciones que ustedes seguramente integran tienen fines deportivos, sociales, culturales, que no son obligación del Estado atender, y que en el cumplimiento de esos fines ustedes, si la asociación está bien administrada, pueden llegar a obtener ganancias, pero esa no puede ser su única finalidad. En la fundación, como dijimos, de ninguna manera se pueden obtener ganancias, sino que todo lo que ingrese a la fundación debe ser invertido o debe ser puesto a disposición de la organización. Bien, entonces tenemos la finalidad, el bien común por un lado, y la finalidad no contraria al bien común por el otro, por el lado de la asociación civil. Después, por el lado de la fundación, tenemos la prohibición del lucro. Por el lado de la asociación civil tenemos que se le permite el lucro, pero que no puede ser su única finalidad. Bien, otra diferencia
está relacionada con las personas que integran una y otra figura. En la fundación se le da especial importancia a las personas que le integran, a los fundadores. Bien, tanto es así que en la fundación existe un solo órgano de funcionamiento, de gobierno, de administración, que es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración en la fundación está formado por los fundadores o por quien ellos designen. Bien, entonces son los fundadores los que dan vida, hacen nacer a la organización, los que la administran y los que van a designar a quienes van a seguir administrándola y gobernándola cuando ellos no estén. Entonces se le da especial importancia a los fundadores en la fundación. En la asociación civil no es así, porque quienes la constituyen dejan abierta la posibilidad de que se sumen nuevos asociados que eventualmente van a poder ocupar cargos directivos y que van a formar parte del gobierno, todos los que se incorporen, simplemente pagando una cuota. Van a formar parte del gobierno de la asociación civil, todos los que se incorporen. Entonces la asociación civil es más abierta, permite la incorporación de ciertas personas que van a tener los mismos derechos que los fundadores o las personas que conformaron la asociación civil originariamente. Bien, entonces también ahí hay una diferencia en cuanto a las personas que le integran. Bueno, ahora que tienen claras estas diferencias, como les dije, ya les di un par de ejemplos, como por ejemplo la Fundación Favaloro, una fundación muy conocida, o acá en San Juan Fundación de Sanatorio Argentino, o incluso a nivel internacional la Fundación Greenpeace, por todos conocida, que se dedica al cuidado del medio ambiente. Bien, son fundaciones que tienen asegurado un patrimonio, una fuente de ingresos que va a permitir el cumplimiento de sus fines. Bien, al Estado le interesa que si se va a constituir una fundación que va a competir, si se quiere, con el Estado mismo en el cumplimiento de sus propios objetivos, como por ejemplo el cuidado de la salud o del medio ambiente o de la educación, bien, le interesa que esta organización tenga asegurados los medios para el cumplimiento de sus fines. Entonces, generalmente las fundaciones tienen una fuente de ingresos asegurada, que el Estado, cuando les da la autorización para funcionar, se asegura que en su estatuto esté prevista la modalidad, el mecanismo por el cual van a obtener ingresos, de manera tal que esté asegurado el cumplimiento de sus fines. Al Estado le interesa que esté asegurado el cumplimiento de los fines de la fundación. Entonces, generalmente, las grandes empresas, como por ejemplo el Hospital Favaloro o el Sanatorio Argentino, constituyen fundaciones que son financiadas con las ganancias de la empresa. Bien, esto generalmente lo hacen por un fin, lógicamente, de beneficio a la comunidad, un fin altruista, pero también porque de esto la constitución de fundaciones tiene beneficios impositivos para las empresas. Bien, entonces estábamos diciendo que la fundación cumple fines que son inherentes al Estado mismo. Entonces el Estado se quiere asegurar que la fundación va a tener los medios necesarios para cumplir estos fines. Y como les dije, las grandes empresas generalmente suelen constituir fundaciones por cuestiones impositivas y obviamente por generar un beneficio para la comunidad. Y al Estado se le asegura que van a tener los medios para cumplir estos fines. Entonces, por ejemplo, la ley lo que les exige a las fundaciones es, primero, un plan trienal, bien, es decir, un plan como mínimo de 3 años de actividades. Es decir, al Estado, cuando se le pide la autorización para funcionar de la fundación, se le presenta un plan como mínimo de 3 años de fundación, donde
los fundadores le dicen al Estado qué van a hacer el primer año, qué van a hacer el segundo año y qué van a hacer el tercer año. Entonces el Estado ya más o menos sabe cuál es el camino que va a seguir la fundación en esos 3 años como mínimo o más. Bien, y también lo que le debe presentar obligatoriamente son compromisos irrevocables de donación. ¿Qué significa esto? Que la fundación le va a decir al Estado quiénes van a ser los que van a efectuar las donaciones, los aportes en dinero o en bienes para el cumplimiento de sus fines, y estas personas van a firmar compromisos irrevocables, es decir, se van a comprometer a hacer estas donaciones y no pueden retractarse, no pueden arrepentirse, son irrevocables estos compromisos. Entonces, de esta manera, una vez hecho el compromiso irrevocable, la misma fundación puede ejecutar este compromiso si la persona no lo cumple. ¿Bien? Es decir, le puede hacer juicio a la persona que se comprometió a hacer una donación para que la haga, para que cumpla con ese compromiso. Entonces el Estado se queda tranquilo que esta fundación tiene la manera, tiene los medios para cumplir con sus fines, cumplir con este plan trienal de actividades que le ha presentado. Entonces le presenta el plan y cómo lo va a cumplir, de dónde va a sacar los medios para cumplirlo. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué se le pide compromisos irrevocables de donaciones? Bueno, porque a diferencia de la asociación civil, que generalmente lo que hace es cobrar una cuota, el Estado sabe que con el cobro de una cuota o haciendo una rifa o vendiendo pollos, no va a poder cumplir con los fines de la asociación porque va a ingresar muy poco dinero de esa manera. Entonces le pide una seguridad más importante, le pide un compromiso más importante, que es este compromiso irrevocable de donación. Entonces, esto llevado a la práctica, supongamos, el Banco San Juan tiene una fundación, que es la Fundación del Banco San Juan, que tiende a actividades varias del bien común y está financiada por el mismo Banco San Juan. Entonces, seguramente el Banco San Juan tiene compromisos irrevocables de donación donde es el mismo banco, persona jurídica, lógicamente solvente, es decir, que tiene los medios para afrontar cualquier compromiso, es el mismo banco el que se compromete a hacer las donaciones, a aportar el dinero necesario para que la fundación cumpla su fin. Entonces el Estado se queda tranquilo que el Banco San Juan financia a la Fundación Banco San Juan en el cumplimiento de sus fines. Bien, todo esto no se le pide a la asociación civil. ¿Por qué? Porque la asociación civil, como dijimos, tiene un fin del bien común, pero más local, más enfocado en actividades que son de interés general, que no son contrarias al bien común, pero son de interés generalmente de los miembros de la asociación y no de la magnitud del bien común que significa las actividades de una fundación. Entonces no se le exige tantos requisitos de carácter patrimonial y generalmente, como les dije, la asociación civil funciona por medio del cobro de una cuota. Generalmente también hacen rifas o venta de distintos productos o ferias, ¿verdad? Y se van financiando, lógicamente que también pueden recibir donaciones, pero no se les exige compromisos irrevocables de donación a las asociaciones civiles, como sí se lo hace la fundación, en virtud de las diferencias en los fines a los que tiende una y otra. ¿Bien? Vieron que es importante conocer cuáles son las diferencias entre una y otra para saber cómo funcionan una y otra, de acuerdo a los fines que tienen. Entonces, así como también dijimos que la fundación tiene un solo órgano, que es el Consejo de Administración, donde los fundadores tienen un rol preponderante, bueno, las asociaciones civiles tienen un funcionamiento orgánico muy similar al de las sociedades comerciales, al de los negocios, las empresas, donde el gobierno, la administración y la fiscalización o el control están más repartidos, ¿bien? Y
al igual que las sociedades comerciales, tenemos órganos de gobierno, órganos de administración y órganos de control. Recordemos que en la fundación todo esto lo hace el Consejo de Administración, estando controlada a su vez por el Estado, lógicamente, pero todo lo maneja el Consejo de Administración, formado por los fundadores o por quien estos designen. En la asociación civil, el órgano de gobierno es la asamblea. Ya vamos a ver en la clase respectiva cómo funciona la asamblea, qué es bien en detalle, pero brevemente podemos decirles que la asamblea es la reunión de los asociados, es el conjunto de los asociados reunidos para tomar las decisiones de gobierno, es decir, las decisiones más importantes que hacen a la vida de la asociación, que les da los lineamientos para funcionar y toman las decisiones más trascendentales, como por ejemplo la aprobación del balance, de la memoria y bueno, y todas las cuestiones importantes como por ejemplo la disolución o la liquidación de la asociación, es decir, si los asociados deciden que no va a funcionar más, va a desaparecer la asociación, esa es una decisión que compete a la asamblea como órgano de gobierno, como órgano y autoridad máxima de la asociación. Bien, la administración, por su parte, está llevada a cabo por una comisión directiva. Recordemos que les di como ejemplo los clubes. Bueno, las famosas comisiones directivas de los clubes son quienes administran diariamente la asociación civil. Bien, un ejemplo más local, más cercano a ustedes seguramente de asociación civil, que seguramente es la modalidad que ustedes han elegido para sus organizaciones, es la unión vecinal. Las típicas uniones vecinales generalmente se constituyen como asociaciones civiles, tienen comisiones directivas y a su vez la comisión directiva está conformada por distintos cargos. El presidente y el vicepresidente, que los reemplaza al presidente cuando éste no está, un secretario que refrenda generalmente los actos de la comisión, es decir, los valida y ayuda en todo lo administrativo y lo burocrático de la comisión directiva, un tesorero que se encarga lógicamente de las finanzas, de la economía de la organización, los vocales, que es básicamente una figura subsidiaria o de descarte si se quiere, en cuanto a que el que no es presidente, secretario o tesorero va a ser vocal y simplemente colaboran con la actividad de la comisión directiva. Estos son los cargos que componen la comisión directiva, que es el órgano de administración, bien, quien lleva adelante la gestión de la organización diariamente. Y como tercer órgano tenemos el órgano de fiscalización o control, que generalmente es una comisión revisora de cuentas, que no forma parte de la administración diaria, de la gestión diaria de la organización, sino que controla a esta administración. La comisión revisora de cuentas, como les digo, no forma parte de la comisión, sino que la controla esta, por eso es importante que conozcan estas funciones y que sepan diferenciarlas, porque generalmente no es bueno poner a un amigo o a un familiar como órgano de fiscalización o comisión revisora de cuentas para controlar a su amigo o familiar que es, supongamos, el presidente de la comisión directiva de la organización. Bien, pero bueno, volviendo a las diferencias, habrán visto que en este caso, en lo que estamos hablando ahora, que es cómo funcionan internamente tanto fundación como asociación civil, es muy distinto. Como les dije, se les da gran importancia a los fundadores, a la persona del fundador en la fundación, y no así en la asociación civil, cuyos órganos de funcionamiento están más dispersos y son mucho más variables, es decir, que van a variar con el tiempo. Los distintos asociados van a formar parte de las distintas gestiones y van a ir cambiando. Bien, entonces, como habrán visto, hay muchas diferencias entre una fundación y una asociación civil y
La tercera figura que hemos dejado para el final, que es la simple asociación, podemos decir que es una asociación civil no constituida o no inscripta, ¿bien?, en el órgano de Contralor. El órgano de Contralor en San Juan es la Inspección General de Personas Jurídicas, esto seguramente ustedes ya lo saben, y es quien otorga la personería jurídica, tanto a la fundación como a la asociación civil. La simple asociación es, para que ustedes lo entiendan, es una asociación civil que todavía no ha sido inscrita, que todavía no ha obtenido la personería jurídica. Entonces, ustedes, si constituyen una asociación civil o si están en proceso de constitución de una asociación civil, van a funcionar legalmente, es decir, regularmente, como una simple asociación, que es esta tercera figura, hasta el momento de la obtención de la personería jurídica. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces si yo les he dicho que tienen que obtener la personería jurídica para tener los beneficios de la personería jurídica que ya les he mencionado, pero ahora les estoy diciendo que también pueden funcionar sin la personería jurídica como simple asociación? Bueno, la gran diferencia que existe entre una simple asociación y una asociación civil con personería jurídica es que en la simple asociación los asociados, es decir, los miembros de ella, son responsables con su propio patrimonio de las cuestiones, los inconvenientes o los daños que puedan causar con los bienes de la asociación o las mismas personas que la componen. Bien, es una gran diferencia. Como les dije, en las entidades con personería jurídica, la responsabilidad de los miembros está limitada a los bienes que hayan aportado, es decir, a los bienes que se encuentran dentro de la organización, y no van a responder con sus propios bienes. Supongamos, como les dije en la clase anterior, recuerdan que hablamos de cuestiones laborales y que yo les recomendaba el voluntariado como figura de contratación para evitar problemas de juicios laborales. Bien, supongamos que hay un juicio laboral. En la asociación civil, la organización, la asociación civil, va a responder con los bienes de la organización y sus miembros no van a responder con sus bienes propios en este juicio laboral. En la simple asociación, esta, al no tener personería jurídica, no tiene bienes propios, no puede tener bienes propios. Entonces, los miembros van a responder con su propio patrimonio en este eventual juicio laboral que les estoy dando de ejemplo. Bien, entonces esta simple asociación es una figura, si se quiere, transitoria hasta obtener la personería jurídica, momento en el cual se va a transformar en una asociación civil. Pero puede funcionar legalmente como tal hasta la obtención, con esa salvedad de que los miembros van a responder con su propio patrimonio. Bien, bueno, luego de la obtención de la personería jurídica, ustedes van a tener que sacar un quit, inscribirse en AFIP, van a tener que tener los libros, eso ya lo vamos a ver más en detalle en las clases siguientes. Van a tener que rubricar esos libros, es decir, ¿se acuerdan que yo también les hablé de la rúbrica de libros, en este caso libros de sueldo o libros de voluntariado en la clase anterior? La rúbrica es el sello que les pone un organismo público, una autoridad de contralor, que significa que lo ha controlado ese libro, que ese libro está en regla, está conforme a derecho. Los libros que ustedes deben llevar, además, si es que tienen empleados o voluntarios, de los libros que ya les mencioné en la clase pasada, son los libros que se requieren para el cumplimiento de la actividad, que son el libro diario, el libro de caja, el libro de asociados, ¿bien?, donde ustedes van a anotar en el libro diario todas las operaciones que impliquen un ingreso y un egreso de dinero. El libro de caja lo mismo, y el libro de asociados donde se anotan todos los asociados con todos sus datos, cuál ha sido su aporte, etc. Bien, esto lo vamos a desarrollar más en detalle en las clases subsiguientes, donde vamos a hablar de la obtención de la personería jurídica paso a paso. Esta clase tenía como objetivo hablarles en general de qué es una asociación sin fines de lucro, cuáles son los tipos que la ley les permite conformar
¿Y cuáles son las diferencias entre estos tipos? Yo les sugiero, si es que ya no lo han hecho, constituirse como asociación civil, porque la fundación tiene mucho mayor requisito, tiene mucho mayor control del Estado, tiene muchas exigencias de carácter patrimonial, es decir, se les exige mucho más patrimonio para funcionar, y las asociaciones civiles son más sencillas de constituir, más democráticas, si se quiere, permiten el ingreso de todo quien se quiera, de toda persona que se quiera asociar. Entonces yo les recomiendo, si bien es probable que ustedes ya pertenezcan a una organización que se haya constituido como fundación, yo les recomiendo que lo hagan como asociación civil. Si ustedes están constituidos de un tipo y quieren pasar a formar otro tipo social, pueden hacerlo a través de la transformación. Un tipo asociativo se puede transformar en otro, bien, eso no hay ningún problema, y yo les recomiendo, como les dije, la asociación civil. Bien, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la clase que viene. Adiós.